España, aparta de mí este cáliz. Es un poema del autor César Abraham Vallejo Mendoza, el cual se nos fue seleccionado a mi grupo, conformado por 9 integrantes de la Universidad César Vallejo. Como sabemos, el nombre de nuestra universidad pertenece a uno de los mejores literatos del Perú, reconocido internacionalmente por sus poemas llenos de sentimiento relacionado a la vida real sin cambios exagerados. Se puede recalcar que el poema España, aparta de mí este cáliz tiene un gran mensaje para el lector, y eso es lo que nosotros trataremos de transmitirlo hacia ustedes, con nuestros conocimientos y con lo aprendido en clase. Otro intenso poema de César Vallejo, y esta vez tenemos a España como protagonista. Intenso y profundo, de vida y dolor, preciosos versos. España, aparta de mí este cáliz. Es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra, España, aparta de mí este cáliz. El propósito de nuestro videopoema es dar a conocer el poemario España, aparta de mí este cáliz, de nuestro poeta universal. Conocer e interpretar lo que poseen estos conmovedores versos preciosos. Y no solo eso, sino también con el objetivo de que todos logren interesarse por uno de nuestros máximos representantes literarios, César Vallejo. El popular bate peruano nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblito de Trujillo llamado Santiago de Chuco, el cual está ubicado al norte del Perú. Tuvo por padres a Francisco de Paula Vallejo Benítez y a María de los Santos Mendoza Gurrionero. Uno de los poetas más célebres del Perú fue César Vallejo, que durante su vida tuvo tiempos complicados en su lugar natal y que por diversas razones eligió Europa como destino de su viaje en 1923. Lugar donde siguió trabajando sus poemas característicos como empleos corrientes literarios revolucionarias como vanguardismo. Ya luego en 1925 el Bate Universal decidió emprender su viaje a España por la situación económica de carencia que atravesaba y que posteriormente, gracias al apoyo de un amigo, Pablo Abril de Vivero, por la beca otorgada por el gobierno español y su trabajo periodístico, logra una estabilidad financiera. Vallejo durante su vida tuvo tiempos muy complicados, por lo que decidió viajar a Francia, exactamente a París, donde trabajó en la revista Mundial, la cual hablaba sobre el realismo y el comunismo político como parte integrante de la revolución en el año 1930. Lamentablemente, el escritor fue expulsado de París debido a que se le culpó de comprometer la seguridad republicana y a la vez de realizar propaganda comunista. Por este motivo tuvo que viajar a Madrid, donde tuvo contacto directo con la Guerra Civil Española. Tras el fracaso del golpe de Estado del 17 de julio de 1936 a 1 de abril de 1939, que los españoles se dieron cuenta que los políticos de España siempre tenían la razón, eran muy corruptos. Al momento que se dio esto, él de manera activa regresó de Francia. Vallejo inmediatamente ayudó a organizar comités como Defensa de la República y estaba atento a todo lo que sucedía en España. Y escribió muchos artículos a favor de las ideas defendidas por el Frente Popular. Sus trabajos periodísticos logró una estabilidad financiera. También cabe recalcar en esa época que las circunstancias que se vivía en el país de residencia de César Vallejo, él vivió cómo se trataba en España, vio cómo eran los corruptos políticos, y que en ese entonces él se inspiró en la guerra que hubo. Para él fue un motivo para escribir un poemario muy reconocido que lleva el nombre España, aparte de mí este cáliz, siendo uno de sus últimos y más reconocidos escritos. El poemario España, aparta de mí este cáliz fue inspirado en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva, dio a evitar el sufrimiento físico y psicológico. Asimismo, se sacrificó por amor a la humanidad. Se dirigió a Dios su Padre diciendo: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. El poeta identificó el miliciano republicano que partió al frente de la lucha con Cristo, ya que ha de sufrir y morir en una pelea.
que desde la óptica del cholo trasciende a una dimensión cósmica. No fue un canto que ensalce las batallas o aquellos hechos bélicos, ni una alabanza singulares de guerreros, sino la contemplación alucinada que hizo Vallejo del martirio de un pueblo, de una lucha desagradable de la cual el poeta tiene esperanza de que renazca con nueva luz y esperanza como el relato bíblico, de modo que también espera que de ella se produzca una resurrección. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra. Corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana, contemporánea a los postreros poemas humanos. Pero el mismo autor quiso que se formara un poemario aparte, que sin ninguna duda es el más eminente homenaje que un hispanoamericano le haya dedicado a ese país con motivo de guerra civil, desde 1936 a 1939. La obra de Vallejo está atravesada, aunque no siempre con una misma intensidad, por temáticas propias del cristianismo, expresiones de dolor, sufrimiento y esperanzas que recorren insistentemente sus poemas. César Abraham Vallejo Mendoza, España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir si cae, del cielo abajo su antebrazo, que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo, división y suma. Niños, está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae. España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, hablando y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Analizando bien el poemario España aparta de mí este cáliz, es un poema en el que se arenga al pueblo a luchar por unos ideales centrados en la justicia y en el amor, de una manera conjunta para la prosperidad de un país, para que un pueblo gane en todos los aspectos, tanto económicos, sociales y culturales. Un pueblo orgulloso oculto, formado y próspero es un pueblo que no va a permitir que todo lo que ha conseguido se lo llevó un gobierno editorial usurpador de libertad y de los derechos humanos. Para el poeta, el futuro son los niños, las nuevas generaciones por las que hay que luchar cada día. Hay que formarlas a nivel intelectual desde todos los puntos de vista, para que sean la punta de lanza para abrir camino para un país, para que la sociedad consiga la prosperidad y el mejor camino para un mejor futuro. Los valores más relevantes de este poema es la identidad cultural, la identidad humana, esperanza, aprecio de la vida, enseñanza y la fe. Magíster Ángel Hurtado Osorio, muchas gracias por tomarse su tiempo. Bueno, que nuevamente queremos darle la bienvenida a este momento literario. Como parte de nuestro proyecto cultural, estamos trabajando en el poemario
España, aparte de mí este Cali, realizado por nuestro escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Y dígame usted, ¿cuál es su comentario acerca del poemario España, aparte de mí este cáliz? Sí, lo que pasa es que Vallejo, digamos que se compra un pleito de otro país. A algunos les llama la atención por qué no escribió algo más sobre Perú, que tenía de repente problemas más grandes. Y entonces creo que Vallejo da su mirada hacia España, no solamente por el sufrimiento de los pobladores de España en ese momento, sino que él da su mirada precisamente a ese país, uno, porque los que participan de esa guerra civil también son jóvenes, son adolescentes, y los que sufren son los niños y los ancianos. Y entonces, como él creía profundamente en esos personajes, en los desposeídos, en los pobres, en los campesinos, entonces él da su mirada ahí. Lo que llama la atención es que él ya había abrazado, como en su viaje a Rusia tenía una formación marxista, comunista, pero lo que llama la atención es cómo en España, aparte de mí este cáliz, no solamente hace ver el sufrimiento, pero para hacer ver ese sufrimiento él utiliza mucho las expresiones y algunas ideas de la Biblia. Es decir, utiliza la potencia de las palabras de la Biblia, mientras el marxismo en general rechaza un poco la idea del cristianismo porque piensa que el cristianismo utiliza a las personas para explotarlas, etc. Él, de cierta manera, reivindica al cristianismo en el sentido de que utiliza la potencia de sus palabras, pero no en el mismo sentido, sino en el sentido del sufrimiento, de la revolución, del reclamo. Y digamos que todos sus poemas buscan de alguna manera la juntura entre el cristianismo y el marxismo, que aparentemente son dos ideas muy diferentes, pero que él de alguna manera los junta en esta obra de España, aparte de este cáliz. Realmente, ¿cuál es el mensaje usted que puede brindar a los jóvenes en relación a este debate universal? Claro, ahí se nota claramente que muchos de los problemas que Vallejo ve, porque es muy abstracto, pero también es muy humano, muchos de los problemas que afrontamos hoy en día son totalmente viejos, y Vallejo como es universal, sus poemas siempre estarán vigentes porque los problemas son universales. Y creo que él siempre va a invocar a la unidad, a que todos nos unamos, ¿no? Y él habla mucho de la resurrección. En todo caso, creo que si reemplazamos esa palabra resurrección sería la reivindicación. Entonces, ¿quiénes podrían hacer los grandes cambios? Creo que los jóvenes tienen la mayor fuerza y lo han demostrado los últimos acontecimientos en Perú, y los jóvenes son los protagonistas que han empujado a muchos adultos a acompañarlos, y siempre será eso, ¿no? La unidad. Vallejo siempre va a invocar a la unidad. Como en este proyecto cultural, y bueno, de parte de todo el grupo, le deseamos muchos éxitos en su campo profesional. Gracias también, gracias, un gusto. Bueno, para concluir nuestro proyecto cultural, nos encontramos aquí en la fortaleza de Real Felipe, ubicada en el Callao. Y pues, en definitiva, contar la vida de César Abraham Vallejo Mendoza y su obra España, aparte de mí este cáliz, tiene una gran importancia que radica en la prevalencia de las enseñanzas en su obra, el reconocimiento del autor y la comprensión de la situación vivida, por la cual este debate universal, a través de sus escritos, tiene como búsqueda que la voz de la población sea escuchada y transmitida a las siguientes generaciones con la finalidad de explayar el conocimiento. Gracias a la Universidad César Vallejo y a la Magíster Mercedes Quispe por su confianza y por brindarnos la oportunidad a nuestro grupo de trabajo para poder mostrar nuestro proyecto cultural y así difundir la trayectoria, la vida y una de las más grandes obras llamada España, aparta de mí este cáliz, de nuestro escritor peruano César Vallejo. Muchas gracias.